¿Cómo estamos? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones. El día de hoy seguimos con la crisis creada en Guatemala por las decisiones del presidente Evo Morales, que de forma unilateral decide dar por terminado el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, a pesar de que desde la oficina del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se ratificó la vigencia del acuerdo hasta el 3 de septiembre del 2019. Pero la cosa no para ahí, como no ha parado desde el año pasado, ¿no? Evo Morales empuja más allá y hoy publica en el diario oficial el acuerdo que da por terminado el acuerdo. Mientras Estados Unidos, a través de un comunicado de la embajada en Guatemala, se preocupa por el futuro de la lucha anticorrupción. Además, también estaré hablando con el presidente más joven de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, y la pregunta, ¿qué hacer el 10 de enero con el presidente Maduro? Y por supuesto, seguimos con Venezuela con otra cara de la moneda, una de esas caras extrañas que en los últimos años aparecen, ¿no? El exmagistrado de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, que saltó la tranca, como dicen en Venezuela, Cristian Serpa. También voy a hablar con él. Poco tiempo, mucho que hablar. No hay 5 del día, porque hay miles de preguntas. Iniciamos. Para esta parte del programa le pido que me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu10E de 10 de enero. Conclu10E, esa es la etiqueta. Por favor, sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, Conclu10E, esa es la etiqueta. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela confirmó que el próximo jueves juramentará a Nicolás Maduro como presidente reelecto. La información fue confirmada mediante un comunicado del presidente del Supremo, que es Michael Moreno, quien además aseguró que Maduro no tomará juramento ante la Asamblea Nacional, como lo especifica la Constitución, al considerar que la misma está en desacato. Hay que recordar que desde principios de 2016, cuando la oposición tomó el control de la Asamblea Nacional, Maduro y otros miembros de la cúpula política argumentaron que el Parlamento estaba incumpliendo funciones por juramentar a 3 diputados del estado de Amazonas, ¿no? Esto en medio de supuestas denuncias de compra de votos. Siguiendo la línea del gobierno, entonces el Tribunal Supremo declaró al Parlamento en desacato y desde entonces ha invalidado todas sus decisiones. Esa medida marcó un antes y un después. Desde entonces, decenas de países han catalogado al gobierno venezolano como una dictadura, al mismo tiempo que defienden a la Asamblea Nacional de mayoría opositora como el único poder constitucional en Venezuela y el último, dicen, electo democráticamente, electo por el pueblo. Estos mismos países, más de 50, para ser exactos, también desconocen el resultado de los comicios, donde Maduro fue reelecto, alegando falta de transparencia, persecución de los principales dirigentes opositores, parcialidad del Consejo Nacional Electoral, irregularidades en el proceso de observación, en fin, una larga lista, ¿no? Ante ello, el Grupo de Lima, integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, han decidido desconocer el segundo mandato de Maduro a partir del jueves. Bueno, México no. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha dicho, nosotros no nos vamos a meter en los temas de otros países para que no se metan en los nuestros. Así que México ya no en la misma postura que tuvo anteriormente, en el gobierno anterior. Pero bueno, los demás países en esa línea informaron también este martes que se sumarán a una decisión adoptada por Perú. ¿Cuál es esa? No permitir el ingreso a sus territorios de personas vinculadas con el régimen madurista. El gobierno venezolano ha advertido que responderá de manera recíproca. Esto mientras continúan los preparativos para la juramentación, que como le estaba diciendo al principio, la llevará a cabo el Tribunal Supremo. Pero incluso ahí, en la matriz de la máxima corte, parece haber voces que rechazan que Maduro se quede hasta el 2025. Por supuesto que nuestra Key Guerrero nos puede decir mucho más de estos detalles desde el Centro Mundial de Noticias allá en Atlanta. Key, ¿cómo estás? ¿Feliz 2019? Hola, Fernando. Feliz 2019, sí. Cuéntame entonces, ¿cuáles son esos pequeños detallitos? Pues fíjate que ya CNN ha podido confirmar que Cristian Serpa, que es magistrado de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, desertó y huyó a Estados Unidos a mediados del pasado mes de diciembre en protesta, dice, a la reelección de Nicolás Maduro. Serpa, antes de ser magistrado, fue diputado, fue militante del partido oficialista y asegura que públicamente apoyó a Nicolás Maduro. Sin embargo, ahora dice a CNN que
desde el año 2015 comenzó a disentir y supo que tenía que abandonar el país. Pero si esto es cierto, entonces no queda claro por qué ese mismo año decidió aceptar el cargo de magistrado. Al ser cuestionado al respecto, nos dijo que lo hizo tras recibir una llamada de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, quien presuntamente le habría dicho que por orden del presidente Maduro debía inscribirse para optar al cargo de magistrado. Serpa sugiere que aunque se inscribió en esta contienda, todo parecía estar decidido y que la llamada de Cilia Flores indicaba que el puesto podría ser para él. CNN no puede confirmar esto de forma independiente y nuestras llamadas a la presidencia de la República no han sido contestadas. Pero a pesar de esto, Fernando, Serpa argumenta que contaba con todos los requisitos para el puesto de magistrado de la Corte Suprema de Venezuela y que pensó que dentro del máximo tribunal podría ser algo positivo por el país. Ahora, en una línea muy personal, el ex magistrado dice que decidió salir de Venezuela antes de la juramentación de Maduro precisamente para no participar de ese proceso, pero la Corte Suprema alega algo completamente distinto. En un comunicado, el presidente del tribunal, Michael Moreno, dice que Serpa huyó del país porque estaba siendo investigado por acoso sexual, actos lascivos y violencia psicológica, y aseguran que el expediente contiene reiteradas denuncias presentadas por funcionarias de sus despachos, algo que Serpa niega a CNN completamente. Por último, nos recuerda que hasta sus últimos días de trabajo fue cuestionado, dice, por ser crítico al gobierno e incluso amenazado por negarse a firmar una sentencia polémica para declarar, como nulas las elecciones estudiantiles en la Universidad de Carabobo que se llevaron a cabo el pasado 12 de noviembre. Hemos hecho múltiples llamadas al Tribunal Supremo de Venezuela para verificar esta denuncia específica, pero no hemos podido comunicarnos, Fernando. Bueno, Kay Serpa va a estar más adelante en el programa el día de hoy. El ex magistrado Cristian Serpa, desde aquí, desde los Estados Unidos, va a estar hablando conmigo en un momento. Pero antes le vamos a dar su espacio a quien es el presidente más joven de la Asamblea Nacional Venezolana en la historia, solo 35 años, Juan Guaidó, que la tiene muy complicada este próximo 10 de enero. Nuestra Kay Guerrero, por lo pronto me despido de ti, muchísimas gracias. Gracias, Fernando, buenas noches. Buenas noches allá en Atlanta, era Kay Guerrero, la encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Vamos a analizar después de la pausa todo esto, todo este escenario y todas estas amenazas que ya hay con él, Juan Guaidó, que será el protagonista, ya lo es desde ahora, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Al regresar de la pausa. Se reúnen. Le doy la bienvenida a Juan Guaidó, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el más joven en la historia. Juan, gracias, buenas noches, bienvenido. Fernando, buenas noches, gracias por la invitación. Juan, 10 de enero, esta misma semana. 2 días. ¿Qué hacer con el presidente Nicolás Maduro? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con el presidente Nicolás Maduro? ¿Qué van a hacer? Vivimos una situación inédita en el país, además atravesándola por crisis en la historia, una migración de más de 3.300.000 venezolanos, una crisis humanitaria severa, así además declarada por la ONU, y en medio de eso una crisis política, que es la que genera además esta crisis en Venezuela. Insiste Nicolás Maduro en querer usurpar el cargo de presidente de la República. El 10 de enero inicia un nuevo periodo presidencial sin haber habido una elección real, válida en Venezuela. No solamente lo dice la Asamblea Nacional Legítima de nuestro país, no solamente lo dice la comunidad internacional, sino así lo siente el pueblo de Venezuela. Así que el gran reto es cómo superar esta crisis política en el menor tiempo posible para poder solucionar la crisis que vive el país ahora. La pregunta que nos hacemos todos y que se hacen todos los venezolanos, ¿cómo? En este momento, el Parlamento el día de hoy aplicó 3 instrumentos. Uno, una ley de transición. Esta es una situación inédita. Nadie hubiese previsto que íbamos a iniciar un nuevo periodo sin presidente. El artículo 233 de nuestra Constitución dice que es el vicepresidente en ausencia absoluta del presidente. Ese supuesto no aplica, o es el presidente de la Asamblea Nacional en este caso, que en 30 días debería convocar una elección. Un CNE también secuestrado, así que nosotros en el corto plazo debemos reunir a todos los factores internacionales, locales, Fuerzas Armadas, por supuesto también la movilización social para que cese la usurpación, lograr un gobierno de transición y tener elecciones libres en un tiempo muy corto para poder empezar a superar la crisis en Venezuela.
Juan, eso suena muy bien, pero en la práctica no sé si sea posible. De entrada, quiero escuchar tu reacción a lo que ha dicho el constituyente Gerardo Márquez, ¿no? Que se plantea disolver a la Asamblea Nacional, de la cual tú eres el presidente, pues precisamente por este tema, partiendo desde el grupo de Lima y lo que califican ellos como agresiones extranjeras. ¿Qué pasa, Juan? ¿Está ya la guillotina sobre el cuello de la misma Asamblea Nacional desde la constituyente, desconocida mayormente por los países del continente y del mundo, pero en Venezuela y dentro de Venezuela esto puede ocurrir? ¿Están claros y conscientes? ¿Qué pasa, Juan, con esto? Sí, bueno, en Venezuela estamos claros de lo que significa ser dirigente de oposición o simplemente pensar distinto. Hay dirigentes sindicales detenidos o en el exilio. Sabemos lo que pasó con Fernando Albán, el concejal de Primera Justicia, que fue asesinado, torturado por el SEBIN, Leopoldo López, Julio Borges, Freddy Guevara, Juan Requesén, y podemos seguir contando. Hay 3 respuestas garantizadas que tiene el régimen de Maduro a cualquier conflicto, bien sea de reivindicación laboral o bien sea político o de reivindicación y exigencia de la ciudadanía. Es la persecución, es el primero. Eso es lo que están aplicando en este caso. Quieren cercenar. Lo mismo hizo, por Fujimori en Perú. Sabemos cómo terminó ese cuento. La segunda herramienta que utiliza Maduro es el falso diálogo. Y digo falso diálogo porque si quisieran diálogo, por ejemplo, o una realidad, ahí están los espacios que abandonaron del Parlamento Nacional, espacio natural de diálogo de cualquier país. Ellos no los utilizan. Y digo falso porque sucedió en Dominicana en 2017 y lo que hicieron fue ganar tiempo para hacer creer a sus acreedores y prestamistas que quieren buscar una solución al conflicto, a ver si le siguen prestando dinero porque hoy está en una severa crisis económica el régimen de Nicolás Maduro. Y el tercero es una elección. Lo hicieron con la constituyente, lo hicieron con las elecciones de concejalías. Cuando tienen mucha presión, esas son las 3 respuestas que van a dar. Ante esas respuestas nosotros debemos tener preparado también una ofensiva política para responder. Si quieren ir tras la Asamblea Nacional, ya lo han hecho. Ahora sigue resistiendo, sigue ejerciendo y va a ejercer mayoría en el corto plazo. A ver, Juan, aquí está, este es el escenario que te quiero plantear. Se decide por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, la desconocida mayormente a nivel mundial, pero se decide por esta Asamblea Nacional Constituyente disolver a la Asamblea Nacional. O se te empieza a investigar a ti y a los integrantes de la Asamblea Nacional por, ¿cuál fue el calificativo? Por traición, no, sí, por traición a la patria, ¿no? Lo dijo Diosdado Cabello y él mismo instó al Tribunal Supremo de Justicia para que se inicien investigaciones. Estos son 2 escenarios que se pueden dar mañana mismo. ¿Qué hace la Asamblea Nacional? ¿Qué hace Juan Guaidó si se da este escenario? Bueno, debe continuar la Asamblea, o si deciden investigarlos por supuesta traición a la patria, ¿qué hace? Bueno, debemos seguir nosotros ejerciendo mandato, Fernando. Sabemos que es una situación sencilla, no ha sido, insisto, nueva. Esos son los 3 supuestos que siempre hay. Persecución, si disuelven la Asamblea Nacional, deberían entonces convocar una nueva elección. Entonces sería persecución y elección. Los 2 supuestos que siempre utilizan, además de el diálogo. Para eso estamos preparados. El Parlamento Nacional no es nada más el Palacio Federal Legislativo, es el cuerpo, son sus diputados, el cuerpo deliberante. Tenemos el ejercicio y el reconocimiento del mundo, podemos ejercer mayoría, por ejemplo, hoy creando el Fondo de Recuperación de Activos Producto de la Corrupción, por ejemplo, hoy creando la ley de transición que rige o norma este vacío que tiene la Constitución hoy que no estaba previsto en nuestra Carta Magna, y debemos seguir avanzando en el tema soberanía, debemos seguir avanzando en el tema de representación internacional y también ejercer por la vía de los hechos la representación del pueblo de Venezuela. ¿No va a ser sencillo? No, no lo va a ser. Tampoco nos chupamos el dedo, como decimos en Venezuela. No es una situación sencilla de persecución, pero de mala manera hemos estado también sometidos, o mejor dicho, mal acostumbrados a esta situación de persecución que ha tenido a nuestros amigos en la cárcel, en el exilio, asilados, y hemos también aprendido a ser sobrevivientes en este proceso, en estar en resistencia y poder también lograr algunos objetivos para el pueblo de Venezuela. Oye, Juan, mucha gente, muchos venezolanos te piden en redes sociales y me lo han comentado también aquí mismo en los Estados Unidos, que Juan Guaidó asuma el 10 de enero, que Juan Guaidó haga valer este derecho de acuerdo a la Constitución venezolana. Juan,
el 10 de enero vas a tomar posesión como interino, lo vas a hacer, porque la transición no se va a dar por parte de Maduro. Eso estamos claros. Ya lo ha dicho, se va a juramentar. Aquí no hay ninguna transición que se dé por parte de Nicolás Maduro. Juan Guaidó, de todas formas, el 10 de enero va a asumir este reto histórico. Sí, yo creo que la clave es lo que acabas de decir, Fernando. No va a ser una concesión graciosa de Maduro. Maduro no se va a levantar con una epifanía y va a decir, nos robamos la elección, destruimos el país, robamos las oportunidades, quebramos PDVSA, hay que transferir las competencias a la Asamblea Nacional para que haya una nueva elección. Eso no va a ser una concesión graciosa de un régimen que secuestró el poder, que asesinó jóvenes que protestaban, que hoy niega la crisis más importante en la región, en la historia. Así que debemos nosotros hacer valer ese mandato. Tenga claridad el pueblo de Venezuela y lo que nos están escuchando, que vamos a ejercer nuestras competencias, pero para que pasen, además, en el corto plazo. Había una referencia interesante en lo que decía el Grupo de Lima en su artículo, o en su numeral número 3 del acuerdo que hicieron, que era básicamente que instaban a Maduro. Maduro no lo va a hacer de forma sencilla. Incluso Luis Almagro, secretario general de la OEA, decía, hay que implementar los pasos para transferir las competencias, implementar los pasos, ganar las competencias, las capacidades que vamos a ir ejerciendo en medida que tengamos el mandato, el respaldo del pueblo, las Fuerzas Armadas y la comunidad internacional. Pues Juan, estamos al pendiente. Suerte este próximo 10 de enero. A ver si el mismo 10 de enero puedo hablar contigo de nueva cuenta. Estaremos muy interesados en hacerlo y veremos cómo se da este desenlace de aquí a este día. Juan Guaidó, muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Saludos a los que nos escuchan y ven. Gracias, muy amable. Es el nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el más joven en la historia. Al regresar, vamos a escuchar, este es uno de esos casos extraños, ¿no? Saltatalanquera, le dicen en Venezuela. Es Cristian Serpa, ex magistrado de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Se fue del país, dice que Maduro no merece una segunda oportunidad. Ahora vive en un mundo mágico, bueno, cerca de él, el mundo de Disney, porque está en Orlando, Florida. Ya regreso. La bienvenida a Cristian Serpa, ex magistrado de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Abandonó el país, ahora se encuentra aquí en los Estados Unidos, en Orlando, Florida. Señor Serpa, buenas noches, gracias por la entrevista. Gracias a ti, Fernando, y un saludo a todos los televidentes y aprovecho la oportunidad para manifestar que en este momento no estoy viviendo una experiencia mágica, estoy viviendo una experiencia de terror por cuanto mi familia está sufriendo persecución en Venezuela en estos momentos. Le decía yo de la experiencia mágica porque usted mismo ha dicho que estaba prácticamente al servicio de las decisiones que vinieran del chavismo en ese momento, de la misma Cilia Flores, y que Maduro no merece una segunda oportunidad porque lo único que ha traído es hambre y miseria. Son declaraciones que usted ha hecho. Mágicamente, Sí. Hoy está en los Estados Unidos cuando es corresponsable y colaboró para la destrucción de la democracia. Así fue sancionado y señalado por el gobierno canadiense. Mágicamente estuvo involucrado en los ilícitos atropellos cometidos en decisiones dictadas desde Miraflores. Mágicamente hoy usted viene a pedir apoyo y colaboración en los Estados Unidos. Eso, perdónenme ustedes, es una experiencia mágica. La consecuencia de lo que hoy vive Venezuela la provocó también usted. ¿O no es así, señor Serpa? No, no es tan así, Fernando. Te aclaro que ciertamente yo he sido magistrado en los últimos 3 años y he secundado algunas decisiones que yo no tomaba y que a mí me incorporaron como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia con la finalidad de garantizar que estas decisiones se afianzaran. Y hoy por hoy estoy reconociendo que cometí unos errores y que es de sabio rectificar los errores que se cometen. Y por lo tanto, Perdón, señor Serpa, no seguir avalando más esa situación. Perdón que lo interrumpa, señor Serpa, porque una cosa son los errores que se cometen y otra cosa es ser parte de un mecanismo corrupto. Usted, a sabiendas de que tenía que responder a los intereses
de este régimen actuó, dejando a un lado su moral, dejando a un lado sus principios y participando de un hecho que hoy usted mismo desconoce y reconoce como ilícito? Eso no es un error, perdóneme usted, eso es una falta total de moral y ética, ¿o es mentira, señor exmagistrado? Como te he dicho, yo he decidido rectificar y fueron algunas decisiones que se tomaron. Yo en ese momento desconocía las verdaderas intenciones que tenían con el papel que íbamos a jugar en la Asamblea Nacional, en el Tribunal Supremo de Justicia, y en consecuencia hoy por hoy estoy rectificando. He pedido disculpas al pueblo de Venezuela y... Usted dice que desconocía, señor Zerpa, le voy a leer lo que usted mismo ha declarado. A mí nadie me tuvo que decir exactamente que las sentencias que yo tenía que firmar tenían que favorecer al régimen. Simplemente suponían que yo lo iba a hacer porque yo fui leal y disciplinado dentro del PSV. Es decir, usted hizo lo que le dijeron que hiciera, porque así lo ha declarado. Sí, ¿sabía usted lo que tenía que hacer? Nadie esperaba, Fernando, nadie esperaba que en el alto gobierno se tomaran decisiones tendientes a cercenar las facultades de la Asamblea Nacional. Yo no estaba consciente de esa situación, no era lo que se había previsto en un primer momento, y si bien es cierto, a mí me habían postulado porque en teoría yo había demostrado una actitud coherente, disciplinada en la Asamblea Nacional como diputado, no se trataba entonces de tomar decisiones de este nivel. Y obviamente en las primeras de cambio yo las secundé y decidí no seguirlas secundando. Uno puede rectificar, uno puede reconocer que se cometió un error. ¿Por qué tantos años después? Perdóneme, señor Zerpa, usted es parte de los artífices de que hoy la Asamblea Nacional sea calificada en desacato. ¿Cierto o falso? Sí, yo firmé la sentencia en donde se declaraba en desacato a la Asamblea Nacional, y nosotros esperábamos que esa situación se solventara en el corto plazo y no teníamos conciencia de que esa decisión se iba a constituir en una... ¿Por qué firmó usted? ¿Por qué firmó usted? ¿Hoy me sostiene usted que la Asamblea Nacional estaba en desacato o firmó para cumplir con lo que quería el capricho del régimen? Sí, firmé para cumplir con lo que quería el capricho del régimen. Nosotros esperamos que esa situación se solventara en el corto plazo. Había un juicio penal en relación al caso Amazonas, de los diputados del Estado Amazonas, y nosotros esperábamos que ese juicio penal se resolviera lo más pronto posible y se pudiera convocar a nuevas elecciones, que era lo que en teoría debía ocurrir. Señor Zerpa, sin embargo, ¿y usted está consciente del daño que le ha hecho? Oiga, ¿usted está consciente del daño que le ha hecho al país y a los venezolanos y a su propia familia? Esto es como un escorpión, ¿sabe? Se ha picado con su propia cola, ¿lo entiende? Sí, y yo reconozco y asumo mi mea culpa. Sin embargo, también tengo que alegar en mi descargo que yo no esperaba que ese tipo de actitudes por parte del alto gobierno de Venezuela estuvieran presentes. Yo no sabía que iban a hacer cualquier cosa por sostenerse en el poder. No sabía de las verdaderas intenciones que ellos tenían. Entendía que eran demócratas que... O sea, en el paso de los años... Me fui dando cuenta paulatinamente. Claro, y justamente por eso es que tomé la determinación. Tomé la determinación de hacerme a un lado porque no compartía esa situación. Ya. ¿Por qué, si usted asegura que el presidente Nicolás Maduro no merece una segunda oportunidad, por qué usted sí? ¿Por qué? Sí, ¿por qué usted sí? No te escucho bien, Fernando. Si usted dice que el presidente Nicolás Maduro no merece una segunda oportunidad, ¿por qué usted sí merece una segunda oportunidad? Yo no estoy pidiendo segunda oportunidad, Fernando. Yo no estoy pidiendo que me perdone, digamos, que me perdone el pueblo de Venezuela. He pedido disculpas y entiendo que cada quien es libre de decidir si perdona o no perdona. Lo que sí estoy tratando de resarcir
el daño que le he ocasionado al pueblo de Venezuela, y estoy aportando un granito de arena de mi parte para tratar de que muchos compañeros, trabajadores y servidores públicos que están en distintos cargos en la administración pública de Venezuela, que piensan igual que yo, den un paso al frente, reflexionen y depongan su actitud en función de garantizar que en Venezuela se restablezca la democracia. Creo que ese es mi aporte. Hoy me sacrifico yo porque lamentablemente tengo que reconocer que el país que hoy tenemos no es el que yo quería dejarle a mis hijas y en consecuencia he decidido dar este paso al frente. Mi tarea en este momento es luchar porque en Venezuela se restablezca la democracia. Creo que es importante que indistintamente de que tengamos una gran cuota de responsabilidad, al menos demos un paso al frente y comencemos a luchar conjuntamente con los demás factores democráticos por el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Creo que eso quizás no me exculpe de mi responsabilidad, pero al menos es un gesto de buena voluntad para tratar de sumar un granito de arena en función del rescate de la democracia en Venezuela. Pues señor Zerpa, lo único que le puedo decir es que soy el que más desea que ese granito de arena se sume a tiempo y se sume lo necesario para aliviar la crisis que existe político, social y económica en Venezuela. Me tengo que despedir. Le quiero agradecer esta entrevista y sus respuestas. Suerte entonces. Igualmente agradecido por la oportunidad. Gracias. Cristian Zerpa, ex magistrado de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, el de allá de Venezuela. Una pausa, regreso. Si no lo vio, en conclusiones no lo vio. Soy Fernando del Rincón y si me permite, nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Buenas noches.